Buenos días, jóvenes ilustres. El día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación. La comunicación nos ayuda a transmitir información de una persona a otra. En el proceso de la comunicación, forzosamente se necesitan dos actores, es decir, el emisor y el receptor. ¿Cómo funciona esto? Bueno, dentro del proceso de la comunicación existen ciertos elementos que a lo mejor ustedes ya vieron en los videos que les dejé en nuestra clase en Classroom. Ahora, el emisor es quien manda el mensaje que llega al receptor, pero no solo sucede eso. ¿Qué otros factores o qué otros elementos nos faltan agregar en esto del proceso de la comunicación? Bueno, tenemos que decir que en un principio tenemos que tener un código que compartan el receptor y el emisor. Compartan el emisor y el receptor. En nuestro caso es el español. Si nosotros viviéramos en China, este sería el mandarín. También necesitamos un canal. Como podrán ver, el emisor puede transmitir el mensaje a través de la voz, o sea, un canal oral, ya sea como yo, que si regresaríamos a aulas sería a través de un pizarrón de manera escrita o de manera visual. Y ustedes también pueden hacerlo a través de cartas o escribir apuntes. El receptor puede recibir el mensaje a través del oído, a través del sonido. A eso se le llama sonoro. Y de manera visual. Ya hablamos del código y ya hablamos del canal. Ahora necesitamos un referente o un contexto. Puede ser que ustedes estén en clase y van a hablar de una manera porque el contexto lo pide, la situación lo está pidiendo. Pero ustedes pueden estar en la calle con sus amigos y utilizar otro tipo de lenguaje. Eso es la diferencia entre contextos. Cómo platicamos con las personas con las que queremos iniciar un proceso de comunicación. Eso va a cambiar. También depende, y sigo hablando del contexto o referente, de qué se va a hablar. Si se va a hablar de algo muy personal, se podría decir que hay ciertas maneras de hacerlo. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, si es algo que no quieres que los demás se enteren, que es muy personal, puede ser que tú vayas con una amiga o con un amigo y te cuchiches, digas todo en secreto. Esa manera de hacer la conversación te entra automáticamente en un contexto. Tú como emisor le das un contexto a tu receptor, es decir, cuando vas, te acercas y le hablas al oído, le estás comunicando en la manera en la que te comportas que es un secreto y que hay que hablar de manera bajita, ¿sí? Eso es el contexto referente, pero también puede ser el tema del cual se va a hablar. Puede ser que tú sepas que cuando estás con cierto tipo de personas, por ejemplo, el director del plantel, tienes que comunicarte de manera respetuosa utilizando un lenguaje formal. ¿Por qué? Porque la situación así lo pide. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos sobre del proceso de la comunicación? Bueno, tenemos el emisor, el receptor, el mensaje, que es lo que se va a decir, el canal, el medio por el que se está transmitiendo el mensaje, el código. ¿Por qué el código? El código es muy importante porque si no compartes el mismo código, tal vez pueda hacer que no puedas entender a la persona o la persona no te pueda entender a ti. Y el contexto, la situación. Si nosotros nos encontramos en una conversación, en primera instancia esperamos que haya un emisor y un receptor. Ok, supongamos que yo soy el emisor en este instante.
porque les estoy comunicando todo a ustedes. Si ustedes estuvieran frente a mí y tuvieran la oportunidad de contestarme, eso es retroalimentación. La retroalimentación consiste en que hay un cambio de papeles, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Bueno, de repente cuando ya yo soy el emisor y ustedes son los receptores, pero ustedes me van a contestar a mí, resulta que los papeles se invierten. Ustedes, como van a ser las personas que emitan una respuesta, se van a volver emisores y yo seré la receptora. Y se vuelve a cumplir este proceso de la comunicación. Los papeles únicamente cambian porque compartimos el mismo canal, compartimos el mismo código y obviamente vamos a compartir el mismo tema o el mismo contexto o referente de lo que vamos a hablar o la situación en la que estamos. En la actualidad nosotros nos comunicamos de esta manera, ya sea por videollamadas o por mensajes, o como ahora, por video. Ahora que ya sabemos sobre los elementos de la comunicación y entendemos qué es el proceso de la comunicación, cómo se da la retroalimentación, también habrá otras cosas que impiden que la comunicación se lleve a cabo. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que cuando van en el metro y están haciendo una llamada o están en una llamada, de repente hay cierta interferencia? O puede ser, como ahora que me está pasando a mí, estoy grabando, pero hay cierta interferencia, se oyen ruidos mientras yo estoy grabando. O puede ser que estés caminando por una calle del centro y de repente una persona de otra nacionalidad te detenga y no entiendas lo que te está diciendo, porque está hablando en otro idioma. Es una barrera de la comunicación. Una barrera de la comunicación es todo aquello que representa un obstáculo, un error, interferencia, ruido en el proceso de la comunicación. Hay diferentes tipos y cada uno de ellos afecta a uno o varios elementos de la comunicación. ¿Cuántos tipos de barreras de la comunicación son? Bueno, son 5, o nosotros les enseñamos 5. La primera de ellas es la física. ¿Y a qué me refiero con física? Bueno, la barrera física tiene que ver con el hecho de que haya mucho ruido mientras tú estás tratando de comunicarte. Por ejemplo, en este instante se escucha la moto. Si la moto estuviera pasando al lado mío, eso sería una barrera física de la comunicación, pues el sonido provoca que tú no me oigas. También podría ser que esté lloviendo y que estemos de un edificio a otro. A veces la lluvia es tan escandalosa que aunque tú te estés intentando comunicar a gritos, no deja que el receptor te escuche. Esas son las barreras físicas. Tienen que ver con el medio que te rodea o el medio ambiente también. La siguiente es la barrera fisiológica. Son aquellas que impiden emitir un mensaje o recibirlo por limitaciones físicas, ya sea que tú seas mudo, seas sordo, seas débil visual, tengas una capacidad diferente. Todo eso de manera física está evitando que tú te puedas comunicar con otra persona. La barrera semántica tiene que ver con el desconocimiento de las palabras o que no manejes el idioma en el cual se está hablando o que culturalmente no puedas entender porque las personas se comportan de cierta manera o actúan de esa manera. Porque desconoces el significado, más que nada es eso. La barrera semántica tiene que ver con el significado, ya sea de las palabras, de las costumbres o de las maneras de comportarse de las personas. La siguiente es la barrera psicológica. Esta tiene que ver con
cómo se siente el emisor o cómo se siente el receptor, ¿sí? Sentimientos o creencias, ideologías. ¿A qué se refiere esto? Alguna vez te habrán dicho, cuenta más cómo lo dices que lo que dices. Bueno, es cierto. Para algunas personas a las que les molesta mucho la manera en cómo se dicen las cosas, entran en una barrera psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Te encuentras con un amigo y le dices, hola, ¿cómo estás? Tú estás feliz, pero tu amigo no. Entonces él te contesta, no me estés molestando. Y entonces te encuentras con una barrera. Hay una barrera, tu felicidad frente al enojo de tu amigo. Lo que provoca que posiblemente, si tú le digas, ok, perdón, él tome ese perdón por su estado anímico como una agresión. Eso es una barrera psicológica. La manera en la que se siente provoca que no te puedas comunicar con esa persona. Y la última de todas tiene que ver con el campo administrativo. De hecho, se llama así, barrera administrativa. ¿Y a qué nos vamos a referir con administrativo? Bueno, con empleos, con instituciones, con organizaciones. ¿Cómo se da esta barrera? Bueno, se da cuando no hay una comunicación correcta en tu trabajo o en la institución. Puede ser que ahora que estamos viviendo esta situación, haya habido en tu semestre anterior muchos problemas de comunicación con tus maestros, con la institución, porque no ha habido una buena comunicación interna o no hubo una buena comunicación con tus maestros. También puede ser que haya autoritarismo, que no se entiende, que la persona a cargo de alguien no le explique de manera correcta lo que tiene que hacer y por su autoridad o su nivel autoritario no quiera volver a explicar qué es lo que se necesita que se realice, ya sea en la escuela o en el trabajo. También puede ser que se dé demasiada información en poco tiempo y eso también provoca que las personas no sepan a qué ponerle atención. Otra barrera administrativa puede ser que te hayan mandado a alguna conferencia y esta conferencia haya sido muy larga, por lo que en algún momento perdió tu atención. ¿Qué sucede después? Que cuando te piden información de esa conferencia, tú no la tienes porque te aburriste en el momento. Eso es también una barrera de la comunicación. Como te podrás dar cuenta, estas 5 barreras, la física, la fisiológica, la semántica, la psicológica y la administrativa, todas esas provocan que no te puedas comunicar de manera correcta, ¿sí? Es decir, la física provoca que el canal falle, el elemento de la comunicación canal, que no se escuche el canal. La barrera fisiológica puede hacer que el emisor o el receptor no lleguen a recibir el mensaje. La semántica tiene que ver con el código o con el contexto. Esa barrera puede provocar que la comunicación no se lleve a cabo. Ahora, la psicológica, ¿con qué tendría que ver? ¿Con el emisor o con el receptor? ¿Sí? Pero acuérdate, existe la retroalimentación. ¿Qué significa? Como en el ejemplo de los amigos, tú eres el emisor, estás feliz. Cuando hay retroalimentación, es decir, cuando se cambian los papeles y tu amigo es el emisor, te va a contestar con sus emociones, porque es la parte de la barrera psicológica, lo que va a provocar
que la comunicación no se lleve a cabo. Y luego la administrativa. ¿Te has puesto a pensar dónde aplica la administrativa? Yo ya te di un ejemplo, la escuela, pero ¿dónde más? Si trabajas sabrás que a veces has tenido problemas porque no hay comunicación correcta. Es decir, el proceso de la comunicación se ha encontrado una barrera. Sería todo por hoy. Hablamos de los elementos de la comunicación que tú ya viste en los videos que te dejé y hablamos de la barrera de la comunicación, de las cuales te voy a pedir que investigues un poco más para que te quede muy claro a qué nos referimos con eso y nos des unos ejemplos diferentes a los que yo te di. Que tengas un buen día.